Hola, bienvenidos a un episodio más del Banquillo por Más TV. Gracias por sintonizarnos, la verdad es que estamos muy contentos de poder estar con ustedes en un episodio más. Y hemos estado platicando acerca de política, enfocado un poquito en qué están haciendo los jóvenes, en cómo podemos involucrarnos en política. Y hemos platicado también del Congreso de la República, platicado con diputados, exdiputados, secretarios generales de partidos políticos, excandidatos a la presidencia. Y en ese sentido, pues la verdad es que estamos bastante contentos de poder tener aquí un invitado especial, un invitado de honor, que fue excandidato a la presidencia, que participó en las elecciones del 2019 y que también participó como embajador de Guatemala en Israel. Pero antes de poderles presentar al invitado de hoy, yo quiero presentarles a mi compañera Paola Fonsea para que les cuente cómo está. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos otra vez en el banquillo. Gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos una vez más. Fernando, es un gusto estar contigo. Y por supuesto, es un gustazo hoy contar con un invitado de honor. Realmente es uno de los actores políticos top de Guatemala. Y como decía Fernando, fue candidato para las elecciones 2019 y nos honra realmente su presencia hoy acá. Hoy los queremos invitar a conocer un poquito más acerca de Manuel Villacorta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues Paola, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me sentí muy halagado cuando me las hacen llegar, ¿no? Porque compartir con gente joven, dinámica y responsable como ustedes es un privilegio. Así es que de todo corazón, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a usted por el tiempo. No, y yo creo que nos gustaría a todos saber quién es Manuel Villacorta en sus propias palabras. Cuéntenos un poquito acerca de usted. Bueno, mira, yo vengo de una familia de clase media del centro de la ciudad de Guatemala. Pues mi madre, una ama de casa, una mujer muy rígida en cuanto a disciplina, ¿no? Mi padre, pues maestro, profesional en economía, de quien aprendí muchísimo. Yo diría que quién es Manuel Villacorta, yo me empiezo a formar en el seno de ese hogar, porque tuve el privilegio de tener a un padre pues intelectual, muy preparado en materia económica, y los fines de semana en mi casa era un encuentro de profesionales universitarios, que al compás de tomarse un traguito y platicar y todo, pues abordaban los grandes problemas de Guatemala. Entonces desde muy pequeño yo me fui incursionando en el tema de la realidad nacional. Luego pues hago mis estudios elementales, diversificados, y entro a la tricentenaria y gloriosa Universidad de San Carlos, a la cual quiero tanto, donde profundizo mis estudios en ciencias sociales. ¿Quién soy? Pues un guatemalteco común que ha vivido épocas complicadas, que conoce, que ha estudiado el tema de la problemática nacional. He tenido la fortuna de estar buen tiempo en el exterior, lo que me ha permitido un nivel de comparación bastante preciso entre otras sociedades, otras latitudes y nuestro país. Creo que soy una persona común y corriente con el deseo latente de construir un mejor país para todos. Pues, en términos generales, esa sería la descripción propia que con toda modestia puedo hacer en mí mismo. Excelente. Perfecto. Y justamente usted estudia ciencia política en la Universidad de San Carlos. ¿Correcto? Sí, así es. ¿En qué momento usted decide o en qué momento nace ese interés por la política? Bueno, fíjate que yo estudié Derecho y cierro la carrera de Derecho, pero luego me doy cuenta que no voy a poder ser abogado. Digo, yo no me voy a poder estar en una oficina con mi corbata recibiendo casos de notariado, civil, penal, laboral. Entendía que esa es una profesión muy buena, pero que el problema de Guatemala pasaba por una reforma estructural y que eso solo se podía hacer a partir de la política. Entonces hago mis equivalencias en la Escuela de Ciencia Política, en donde obtengo mi licenciatura en Ciencia Política. Luego hice estudios de maestría en Comunicación Social en Londres con la ICI y finalmente termino mis estudios doctorales en España con el doctorado en Sociología Política. Me doy cuenta que la política es fundamental, que en Guatemala, y esto es importante, jóvenes, decirlo, en Guatemala no ha habido política. Los únicos años que hubo política fue el 44 al 54. A partir de esa fecha para acá, lo que ha habido es politiquería, corrupción, ¿verdad? Partidocracia corrupta. Y nos han hecho creer, y particularmente a los jóvenes, de que la política es sucia, y no es cierto. La política es una ciencia, una estrategia, una posibilidad, es un puente para llevar el desarrollo a los pueblos. Entonces, yo creo que eso es importante, la política es necesaria. Lo entendí y lleva una correlación directa con una categoría como es el poder. Y tú con poder ya puedes hacer transformaciones.
Eso fue el objetivo fundamental, Fernando. Muchas gracias. Sí. Wow, yo lo escucho hablar a usted y me identifico muchísimo porque a mí también me encanta la política, me encanta la comunicación y creo que los jóvenes debemos involucrarnos un poco más, ¿verdad? Usted bien lo decía, uno de joven tiene que sumarse, ¿verdad? Sumarse, ¿por qué? Por el amor que le tenemos al país. Claro. Sin embargo, a mí me encantaría escuchar alguna anécdota que usted haya tenido en cuanto a estudiar ciencia política y con qué se llegó a topar, ¿verdad? Estudiando esta carrera, Claro. que realmente mucha gente nos dice, pero ¿por qué estudiar ciencia política? ¿Verdad? Sí, mira, la ciencia política es fundamental. Si tú vas a participar en política, tener conocimiento de las categorías, de los conceptos de la ciencia política es fundamental. Poder, gobierno, democracia, ideologías políticas es fundamental porque paralelamente a eso tú llegas a algo que es en la práctica los estudios de coyuntura, los estudios de situación. Empiezas a manejar todos esos agentes internos y externos que se conjugan dentro de un análisis, digamos, prospectivo de una realidad nacional. Y es como un médico que entiende un diagnóstico de un paciente, ¿no? Entonces tú empiezas a encontrar o a buscar un tratamiento para que ese paciente pueda estar mejor. Y la política científicamente tratada es así. Tú la estudias, llegas a conocer todos esos elementos, instrumentos que te permiten para el análisis, y al tener una percepción precisa de un país o de sus problemas en particular, tú buscas una solución. Entonces, yo creo que es una profesión fundamental. Evidentemente, no es una profesión que te garantice estabilidad financiera, ¿no? Porque no es una profesión donde tú puedas tener ese tipo. Vas a pagarle a un odontólogo, a un ingeniero, pero no le vas a pagar a un politólogo para que te explique la realidad nacional. Entonces, esos son los elementos desafiantes de la carrera, ¿no? Totalmente. Pero creo que es importante conocerla, estudiarla, que en otras carreras también se estudia, ¿no? Porque hay temas como el derecho, por ejemplo, en la economía, en donde en alguna medida que son ciencias que son primas, se abordan también este tipo de temas, ¿no? Pero las ciencias sociales son fundamentales para entender la realidad nacional. Excelente. Gracias. Y bueno, usted considera a su padre como su mentor. Yo leía eso en una entrevista que le hicieron en el periódico. Así es. Y justamente su padre fue ministro de Economía, 2 veces, en 2 periodos diferentes. No, mira, mi padre estuvo trabajando, realmente él hizo toda una carrera en una época en que Guatemala estaba abriéndose al conocimiento y al fortalecimiento de las instituciones en toda América Latina. Él hace estudios, por ejemplo, en Wisconsin, Estados Unidos, sobre materia censal, y de hecho viene a implementarse el primer censo agropecuario en Guatemala con él. Entonces, que era su profesión, digamos, economista agrícola, ¿no? De ahí, pues sí, fue catedrático universitario, miembro del Consejo Superior Universitario, miembro de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, ministro de Economía, con una visión, yo diría, muy democrática, pero muy comprometida con la mayoría del país. Y sí, tienes razón, fue mi mentor, es decir, además de ese conocimiento teórico que yo pude abstraer de él y de sus amigos, ¿no? Algunos fueron al exilio, otros murieron en el conflicto armado interno por violencia ingrata contra ellos. Pues pude aprender mucho y te digo, sí lo considero mi mentor. Fue una bendición haberlo tenido como profesor personal, porque además me incursionaba con temas y libros específicos que me daba, ¿no? Fue un privilegio realmente haber convivido con él y con sus colegas, que todos eran realmente personas brillantes en el campo. Perfecto. Sí, así es. Buenísimo. Y regresando un poquito al tema de la comunicación. Sabemos de que usted también tiene dentro de su currículum o hoja de vida, por así decirlo, el paso por varios medios aquí en Guatemala. A mí me gustaría que nos contara un poquito cuál fue su experiencia y que nos inste a nosotros como jóvenes para poder seguir luchando y avanzando, ¿verdad? En el tema también de comunicación y política. Claro. Mira, Paola, lo que pasa es que es una historia interesante, ¿no? Y que vale la pena comentar. Yo estaba recién casado, me casé muy joven, a los 19 años, ¿no? Y pues quise conjugar 2 cosas, un trabajo que me permitiera un ingreso y a la vez escribir, porque realmente cuando tú estás en materia de ciencias sociales, escribir es fundamental, me gustaba mucho. Y ya incluso era columnista a esa edad de un periódico que se llamaba La Razón, que se publicaba en la misma editora del Gráfico, pero en la tarde, ¿no? Era un periódico vespertino. Le presento, hago un esquema de una propuesta de un suplemento universitario a Jorge Carpio, que en paz descanse, ¿no?
y se la fui a dejar al periódico y bueno, dije a ver qué pasa. A la semana recibo en mi casa un telegrama de él donde me decía que quería conocerme. Llego al periódico, nunca voy a olvidar la deferencia y el respeto, la atención que me puso, y me presentó inmediatamente a sus hijos que comandaban el periódico. Les dijo, miren, Manuel se va a quedar con nosotros y va a empezar a trabajar en un suplemento universitario. Jóvenes, yo no tenía sueldo en ese tiempo, es decir, yo no le pedí sueldo al periódico. Dije, miren, déjenme el suplemento, yo me encargo de conseguir los anuncios, yo me encargo de la diagramación, me encargo de conseguir los textos, la información, y lo sacamos, y así lo hice durante un buen tiempo. De ahí fui incursionando en otros suplementos del mismo periódico, una tarea apasionante. Es decir, si la solución no está, hay que buscarla y hay que construirla, ¿no? Bueno, y me fue bien realmente, porque los ingresos eran sustentables para poder vivir modestamente bien, y muy apasionante. Desde el momento que ya había llenado tu cuota de saturación comercial, que era en ese tiempo muy alta, 60%, yo ya tenía, por decirte algo, 3 páginas libres para publicar lo que yo quisiera. Wow. Y tenía relación con San Carlos, con Landívar, Marroquín, en fin. Y ver editarse ese periódico a la 1 de la mañana, con el olor a tinta y papel, era apasionante. Es decir, súper satisfactorio. Ahí me vinculé realmente con el tema de los medios de comunicación. Excelente. Sí. Realmente nos inspira mucho. Sí. Bueno, y también vinculado a eso de la comunicación, usted también, también trabajó con diferentes instituciones internacionales como PNUD, con la OEA, justamente lo hablábamos en la sobremesa. Y en ese sentido también usted denunció que había tenido intimidaciones durante el conflicto armado. Sí. Y justamente hay una carta, creo yo, que usted le envió al secretario general de las Naciones Unidas en ese momento, ¿verdad? Bueno, mira, lo que pasa es que en la dinámica esta de seguir vinculado con el tema social, en ese tiempo sí existía mucha oportunidad de trabajo con los organismos internacionales acreditados en Guatemala. Digamos, las inversiones que hacía AID, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las fundaciones alemanas, se decía, la Hans Seidel, la Naumann, la Ebert, es decir, generaba mucha solicitud de investigadores. Entonces, había mucho seminario, había muchos cursos de fortalecimiento para conocimiento político y social, económico, y entonces tuve la oportunidad de trabajar para estos organismos ya como investigador. Varias investigaciones de todo tipo, políticas, económicas, sociales, muy interesantes, ¿no? Que realmente generaron, Fernando, en torno a la coyuntura de la época, que era el fin del conflicto armado interno y la transición a la democracia, ¿no? Claro. La vigencia de una nueva constitución en el 86, y esos eran los temas que nos movíamos. Sí, lamentablemente tuve una experiencia desafortunada con mi familia de violencia súbita, y tuvimos que dejar el país en horas, de algo inesperado e ingrato. Yo iba a ir asilado a Suecia y había hablado con el embajador de Suecia, que me había ofrecido todo el apoyo, pero el doctor Stein, que en ese momento era el canciller, se comunicó conmigo y que me quería hablar. Hablamos en su despacho y me dijo, mira, Manuel, si te vas asilado no vas a regresar nunca a Guatemala. Claro. Te lo puedo decir yo, que estuve tantos años afuera. He hablado con el presidente y no podemos dejar de apoyarte, y quisiéramos ofrecerte, si tú lo aceptas, el consulado de Nueva York o la embajada de Guatemala en Israel. El problema del consulado de Nueva York es que hay demasiada corrupción, y en el estado anímico que tú estás y tu familia quizás no sea como lo más conveniente. Dije, no, yo ni lo pensaría 2 veces, yo prefiero la embajada en Israel. Así es que termino entonces ese periplo de la expulsión que hubo en este país, siendo embajador en Israel por esas razones. Y allí estuve prácticamente 1 año y meses, pero pues llega al poder el FDRG con Ríos Montt, y ahí fue donde inmediatamente presento mi renuncia irrevocable y dejo el cargo para trasladarme a España. Así fue. Interesante. Buenísimo. A mí me llama mucho la atención el hecho de que ser embajador en otro país, la cultura, todo es tan diferente, ¿verdad? Sí. Y no sé si tiene alguna anécdota que nos pueda contar de cómo fue ese tiempo viviendo en Israel y llevando una cultura tan rica como la nuestra. Claro. Bueno, mira, la experiencia fue muy notable realmente, porque Israel es un país como cualquier otro en el mundo, ¿no? Generalmente por los fanatismos que se manejan te dicen, Israel es el portaaviones de los gringos en Medio Oriente, Israel aquí. No, Israel es un país como cualquier otro, con un pueblo
que pasa penas, que tiene sueños, frustraciones, gente endeudada, gente que vive en apartamentos. Es decir, es un país como cualquiera, con mucha presión por el tema de la seguridad regional y la seguridad misma, por la violencia que se vive, ¿no? Conocí muy de cerca eso, hice muy buenas amistades en Israel, particularmente con algunos académicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Nahum Meged, por ejemplo, un hombre brillante, y conocí también los territorios palestinos. Me permitió eso ir a Gaza, por ejemplo, a conocer cómo vive la población palestina en Gaza o en Cisjordania. Claro. Conocí entonces ese contexto, una oportunidad maravillosa. Mira, experiencias pues que quizás eran uno de los embajadores, sino el más joven de todos los embajadores acreditados allá, ¿no? Entonces cuando me veían no creían que era el embajador. Luego, allá existe en todas partes lo que se llama el LULAC, ¿no? Que es la Liga de los Latinoamericanos establecidos en el exterior, los embajadores, y ellos convocaban todos los lunes a reuniones, y era una reunión para quejarse, ¿no? Que sí, que iba con mi esposa a Ranana, o íbamos a Haifa y me paró la IDF, que es el ejército de Israel, y me registraron mi carro. Eso es un abuso, porque decía cuerpo diplomático, y a mí me daba risa porque yo entendía que ellos no entendían que se estaba viviendo en otro contexto, que eras embajador, pero que tenías que entender eso, ¿verdad? Y mira, yo entraba a un centro comercial y pues me detenían, abrir el baúl, meter los espejos bajo el carro, que se me llevaba explosivos. Había que entender que se estaba viviendo en una época muy compleja, ¿no? Nunca en la historia, Paola, yo les dije, o saqué mi credencial, mire, yo soy el embajador de Guatemala en Israel, nunca. Me bajaba, que me revisaran. Es decir, yo creo que los militares ni se enteraban que yo era embajador, porque yo entendí ese contexto. Fue una experiencia realmente maravillosa. Conocer la geopolítica, tuve conversaciones con gente como Shimon Peres, por ejemplo, en muchas ocasiones con gente de mucho peso en Israel, de la política exterior, y te puedo decir de que la experiencia fue verdaderamente importante. Así que si ustedes algún día pueden estar en el servicio exterior, no lo piensen dos veces. Como experiencia maravillosa. Súper interesante. Doctor, Guatemala tiene una gran admiración por el pueblo israelita, eso no lo podemos negar. ¿Hay alguna cosa en específico que a usted le gustaría replicar de Israel en Guatemala? Así en específico. Sí, yo te diría que el compromiso que tiene la población israelí para preservar su país como tal, digamos, la entrega, la identidad que tiene el pueblo de Israel es muy fuerte. Mira, por ejemplo, nunca voy a olvidar que iba en una rotonda, por ejemplo, en la mañana a la embajada, hubo un accidente, hubo heridos, y allá no se espera que lleguen la Cruz Roja o los equipos de bomberos, ¿no? Inmediatamente todas las personas que iban en los vehículos, algunos con corbata y todo, se bajaron a hacer las camillas, a movilizar, dar instrucciones, a movilizar a la gente, manchados de sangre, no les importó. En cuestión de 2 minutos habían atendido el caso. Wow. Y alguien se había encargado de llevar a las personas a un hospital. Wow. No se esperó a que llegaran, digamos, equipos especiales, ¿no? Como puede pasar en Estados Unidos, en Europa. Ese tipo de reacciones, por ejemplo, son las reacciones que yo valoro. Y otra es, por ejemplo, la compactación social que se tiene en materia de seguridad. En materia de seguridad, ahí es un gran network donde tú tienes ancianos, bomberos, profesores, militares, maestros, sociedad civil integrada en un solo contexto cuando se trata del tema de materia de seguridad. Perfecto. Bueno, nos vamos a corte. Ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Más TV. Mándenos sus mensajitos por WhatsApp, aquí va a estar el número de teléfono. Y antes de que nos vayamos, rápido, doctor, ¿cuál es su película favorita? El Padrino. El Padrino. Eso. Bueno, búsquenla en Netflix. En lo que regresamos, no se despeguen de Más TV, El Banquillo. Hola amigos, regresamos al banquillo una vez más. Hoy pues tenemos el honor de tener a Manuel Villacorta con nosotros y queremos seguir haciendo esta entrevista un poco más dinámica, así es que seguimos con las preguntas. Fernando, cuéntanos. Bueno, nos quedamos con una en el tintero. Doctor, bueno, ya abarcamos un poquito de cómo fue su estadía en Israel como embajador y bueno, luego de ser embajador en Israel, usted pues pasa a residir un tiempo en Dallas, Texas, ¿verdad? Y donde usted funge como docente universitario. Y en esta tengo 2 preguntas acerca de eso. Primero, ¿usted cree que ser docente le ayuda a conectar con los jóvenes hoy en día? Porque usted tiene una gran cantidad de seguidores jóvenes. Y la segunda es, en Texas, ¿tuvo alguna conexión con los migrantes guatemaltecos?
Ok. Bueno, sí, mira, cuando dejo yo la embajada de Israel, ¿no? Que renuncio a la embajada, y una anécdota, el embajador que también renunció en Israel fue el doctor Arévalo, Juan José Arévalo. Él fue embajador en Israel cuando la embajada estaba en Jerusalén. Okay. Bueno, yo me voy luego a España y paso un año, trabajo ahí en algunos temas de investigación y termino mi tesis doctoral, la cual defiendo precisamente en España. Una experiencia maravillosa en cuanto a academia, porque realmente era una exigencia académica tremenda la que se maneja allá, ¿no? Luego concluido ese proceso, yo me traslado a los Estados Unidos. Ahí pues realmente entro como cualquier migrante, ¿no? Me empiezo a luchar por el tema de la legalización migratoria, porque entramos con mi familia y yo como turistas, todavía con la visa de turista, unos días por estar allá, y afortunadamente logro el asilo político como refugee, ¿no? Y eso nos dio el pase luego a ser residentes con las Green Card. Claro. Yo ya no llegué a la ciudadanía, me quedé con mi Green Card. Mi ex esposa y mis 3 hijas sí se hacen ciudadanas en Estados Unidos, viven allá, ¿no? Y pues afortunadamente bien. Yo decido regresar a Guatemala, ¿no? Tenía ya problema porque pasaba mucho tiempo acá, y cada vez que regresaba a Estados Unidos, inmigración sí me hacían ese warning, esa advertencia. Mire, usted está viviendo mucho en Guatemala y eso se lo dimos para vivir aquí. Entonces realmente decidí mejor un día venir a Guatemala y entregar mi Green Card al consulado de los Estados Unidos. Le dije, señor, ya no lo voy a necesitar. He decidido quedarme a vivir en Guatemala para trabajar por el país. Lo que tuvo un gran costo familiar, ¿no? Mis hijas evidentemente no se sintieron muy cómodas con esa decisión, pero yo opté por regresar a trabajar al país. Estando allá, sí, Fernando, hice todo lo que tiene que hacer un migrante para sobrevivir y no me avergüenza, al contrario, mira, estuve trabajando en un dealer vendiendo carros, claro. Estuve trabajando haciendo formas para ajustes migratorios que se solicitaban en una empresa de abogados. Estuve trabajando también en una empresa que puse allá que era para hacer fences, ¿no? Es decir, las cercas de casas. Llego a ser profesor en el Distrito Escolar de Dallas con niños, trabajo para el área de elementary school, middle school, high school, con americanos, afroamericanos, hispanos. Conocí muy bien el sistema educativo de los Estados Unidos, que para mí es el paradigma de lo que también podemos hacer en Guatemala. Total. Y ahí pues tengo contactos con la UTN, la Universidad del Norte de Texas, donde empiezo a trabajar algunos temas relacionados con América Latina y derechos humanos, ¿no? También en Texas hice un trabajo de periodismo, porque estuve trabajando para el Dallas Morning News, que es el periódico más importante en Texas, y luego también para un periódico hispano del Dallas Morning News que se llama Al Día, ¿no? Al Día, y sigue vigente el periódico. Entonces hice lo que hicieron todos los migrantes. Tuve contacto con varias organizaciones de migrantes, por supuesto. Finalmente logro hacer vía CIES, que me permiten investigación, una propuesta de política exterior para el tema migrantes en Guatemala. Ahí está en los anales de las bibliotecas de ACIES, ¿no? Ese estudio. Es decir, que conocí también de cerca todo ese proceso, no solo desde la perspectiva del estudio mismo, ¿no? Sino de que lo viví en carne propia, ¿no? Que parecíamos pollitos en laboratorio, inyección tras inyección, vacunación, llenar formas, esperar respuestas, que ir entonces aquí, hasta lograr realmente la legalización migratoria. Lo conozco, lo viví en carne propia, tengo muy buenas relaciones con líderes migrantes, no solo guatemaltecos, particularmente con mexicanos, muy buenos también. Así es que conocí muy de cerca esa sociedad. Tiene pues obviamente sus luces y sus sombras, pero hay muchas cosas buenas que se pueden implementar también en nuestro país. Perfecto. Así es. Y con los jóvenes, ¿cree usted que usted logra una conexión con los jóvenes también gracias a que les dio clases? ¿Logra alguna conexión gracias a eso también? Bueno, mira, yo creo que es una cuestión de vocación. Para mí la enseñanza es fundamental, ¿verdad? Es decir, me apasiona la enseñanza, el conocimiento modesto que yo pueda compartir con los jóvenes, las experiencias, porque yo creo que los jóvenes, esta generación particular de jóvenes, para mí es lo que nos hace seguir trabajando en el tema de la política y la sociología, ¿no? Porque yo veo mucha respuesta. En este momento construimos algo que se llama la plataforma Guatemala Va, con organización en todo el país, pero fundamentalmente en Occidente. Y cuando llegamos es increíble la cantidad de jóvenes que se presentan, que pues nos piden un librito para acá, una plática, cursos de formación. Yo creo que sí hay una conexión entre alguien como yo y los jóvenes, porque los jóvenes identifican quizá una experiencia de la cual pueden aprovecharse sanamente
y yo identifico en esos jóvenes ese material humano valioso con el cual se puede trabajar un cambio. Entonces yo diría que hay un matrimonio maravilloso en eso. Hay identificación, fui catedrático en prácticamente todas las universidades de Guatemala hasta antes de irme del país. Alumnos que hoy pues ya son personas que han tenido hasta cargos en el Estado, en fin. Ese vínculo lo mantenemos. Me siento muy cómodo y para mí sí realmente es prioritaria esa relación con la gente joven. Y lo será siempre. Perfecto. Sí. Excelente. Sí. Realmente a mí me surge la duda. Usted regresa a Guatemala y pues es empresario y tiene su carrera que realmente inspira a muchos, por lo menos a mí me inspira muchísimo el conocimiento que usted tiene y lo que hemos escuchado de usted, pero la pregunta que me surge es ¿cómo nace el querer lanzarse a las elecciones del 2019 como candidato a la presidencia? Ok, bueno mira, lo de empresario es porque realmente te digo, las ciencias sociales me encantan porque me enseñaron el camino para entender la realidad de mi país, ¿no? Pero mi profesión realmente, lo que me apasiona a mí es la ingeniería. Wow. A mí el tema de la construcción me apasiona muchísimo. En Estados Unidos hay unos almacenes que se llaman Home Depot, que tú entras y ahí encuentras las herramientas que te puedas imaginar y ya las hicieron y existen. Yo puedo pasar horas ahí viendo eso, me encanta la construcción. Y por azares del destino hice un elevador para personas con discapacidad. Wow. Y resulta que un amigo me publica el anuncio en un periódico de carretera al Salvador, ¿verdad? Carretera News se llamaba. Y me empezó a llamar gente. Y sobre la marcha empezamos a trabajarlo y bueno, llegó a ser una empresa interesante. Hemos hecho ya más de 150 elevadores. Ya nos estamos incursionando en el tema de elevadores de carga para grandes empresas. Buenísimo. Es un tema muy bonito, cambiar vidas realmente, ¿no? Porque son elevadores muy accesibles y muy seguros además. Pues mira, todo eso es lo que me ha encaminado también en el tema empresarial, manejar todos esos grandes desafíos y limitaciones que tiene un empresario en Guatemala. No es fácil ser empresario acá, pero hemos avanzado. Pero por la pregunta de Paola, ¿no? Nunca me separé del tema social. Entonces teníamos un grupo de amigos profesionales que discutíamos sobre todo y paralelamente venía el proceso electoral. Entonces me dijeron, mira, hay algunos partidos que te quieren hablar. Y hablé con algunos, platicamos, empezamos con la izquierda, eso es interesante por cuestiones coyunturales, y ahí fue donde realmente me vinculé con la posibilidad de ser candidato a presidente. Hay un empresario muy poderoso, me invitó a su casa, platicamos y me dijo, mira, yo tengo posibilidad de influir en 2 partidos políticos, son de centro derecha, ¿te interesaría más de alguno? Yo le propuse que hiciéramos un proyecto, digamos, de ruptura, totalmente diferente, ¿no? Un proyecto en donde pudiéramos fusionar los intereses bajo una sola agenda. No se logró, porque mi sueño ha sido la unidad. Entonces nos fuimos a las elecciones con este partido. Fue una experiencia realmente maravillosa. Te digo porque un partido sin recurso financiero, hicimos la campaña con lo que podíamos, con teléfonos celulares se hizo la campaña, y habría mucho que hablar de la campaña, pero les digo, sufrí uno de los acosos más terribles por parte de la partidocracia corrupta. Primero, con las famosas encuestas falsas, en donde me ponían 0 simpatía. Segundo, en los foros que se hacían, no me invitaban. Nosotros lográbamos llenar las plazas en los departamentos y las fotos y videos preciosos y los mandábamos con mucha ilusión. El día domingo, el lunes, resulta que no nos publicaban nada. Salía un famoso candidato con su guitarra por aquí en un parque, otro comiéndose un helado, pero lo que nosotros estábamos haciendo no nos lo publicaban. Es decir, sufrimos una presión. Y debo decirlo, jóvenes que ustedes están en el tema de la comunicación, también les dieron instrucciones a algunos periodistas famosos, ¿no? Para que pues me acosaran con las entrevistas. Fueron entrevistas de acoso, de acusación. Recuerdan aquel que decían que iba a ser de Guatemala a otra Venezuela y todas esas cosas, ¿verdad? Es decir, en carne propia viví lo que era, digamos, ese ataque deliberado de la partidocracia corrupta y el poder que tienen, porque veían en mí un candidato que eventualmente podía generarles problemas. ¿Por qué yo creo y estoy convencido que hubo un fraude electoral? Porque mira, donde tuvimos fiscales, te digo, en la ciudad de Quetzaltenango, en San Pedro San Marcos, en San Marcos, yo les saqué la votación y ahí están los datos 3-1 de Yamatei. Y eso es otra cosa que está grabada, no se puede inventar. Cuando inicia el conteo de la primera vuelta, aparece Sandra Torres, Yamatei y Villacorta en el tercer lugar. Y ahí me estuve 30 minutos. Y la tendencia se tuvo que haber mantenido. Se va la señal, regresa a las 3 horas y ya me habían empezado a bajar al 5º, 6º lugar, ¿no? Es decir,
sabemos que hubo un fraude, me entrevisté con el embajador de los Estados Unidos 15 días antes a solicitud de él, claro, porque ya veía él con sus encuestas propias el crecimiento que veníamos teniendo y le interesó hablarme y hablamos del fraude y lo abordamos y me dijo que era una posibilidad, es decir, hubo un gran fraude que algún día se debe investigar y ojalá se impute responsabilidades penales a quienes lo fraguaron, porque no solo a mí me afectaron a miles, cientos de miles de personas que fueron a votar y no se les respetó su sufragio. Y con esta acusación de fraude, ¿cómo ve usted las elecciones que se avecinan del 2023? Mira, yo estoy contento, y te digo estoy contento porque creo que esta juventud de hoy, que es la mayoría, el 80% de la gente que va a votar, creo que no llega a 40 años, creo que el elector va a ser urbano y muy joven, ya despertó. Entonces, cuando tú miras estas encuestas falsas que hacen estas cuatro caras conocidas, ¿verdad? Que se ponen a uno aquí, a rato se cambian el otro, porque son los mismos, ¿no? Los cuatro. Encuestas falsas que nadie cree, ya no las cree la gente. Ya no les están funcionando las encuestas falsas, ¿no? Que es una forma de ir tendenciando la opinión pública. Claro. Lo otro era precisamente tratar de ir a regalarle a la gente láminas, fertilizantes. La gente lo está aceptando, pero ya no cree en ellos. Eso es evidente. No logran llenar una plaza a menos que gasten dinero en movilizar a la gente, con comida y con dinero. Es decir, no tienen simpatía y eso se va a reflejar en las elecciones. Y tercero, pues que hace unos días vimos con mucha pena cómo el Tribunal Supremo Electoral estaba por adquirir una serie de equipos de una empresa que había sido cuestionada ya internacionalmente por un potencial fraude electoral en otro país o en otros países. Es decir, están desesperados, están recurriendo a lo que pueden, pero yo creo que esta vez ya no van a engañar. Ya el pueblo los conoce, la población joven en particular no se deja engañar. Y es precisamente esto, estos programas alternativos, democráticos, los que generan ese conocimiento, Fernando. Ya no son los medios oficiosos, corporativos de antes, ¿no? Claro. Esto es lo que la gente está buscando y en lo que apuestan y en lo que creen. Que aprovecho sin duda para felicitarlos por esa labor, que es muy valiente y comprometida. Ahora, ¿por qué WINAC? En las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas. Mira, mi contacto fue con 3 organizaciones, con URNG, con WINAC y con MLP. Okay. De hecho, con las 3 había la posibilidad de que fuera candidato presidencial. Sin embargo, hay algo por ahí que no deja que esos grupos logren unificarse en un solo frente. ¿Por qué con la izquierda? Pues mira, se le llama izquierda, pero realmente tenemos que ser objetivos. Guatemala es un país que necesita tener un Estado más fuerte, un gobierno más fuerte, más eficiente, más presencia. No hay policías, no hay hospitales, no hay enfermeras, las carreteras destruidas, no hay Estado, no hay Estado de Derecho. En Guatemala tú sabes que de 100 delitos, desde un hurto hasta un asesinato, de 100, 97 quedan en impunidad. No hay Estado. Claro. Entonces, necesitamos un Estado fuerte. Se dice que la izquierda pide un Estado fuerte. Bueno, tendremos que correr con ese estigma. En la lucha contra la pobreza, la injusticia social, la ausencia de tierra para los campesinos. Los campesinos piden tierra para trabajarla, para que tú puedas tener tu comida en tu mesa, es todo lo que piden. Claro. Es decir, las reformas agrarias, por ejemplo, las que se han hecho en otros países de Asia, que provocaron un despegue económico en esos países. No hay que tenerle miedo. Es cuando tú, como buen médico, dices, mire, hay que hacer profundas reformas estructurales en el paciente. Le da miedo a la familia, ¿no? Pero si no lo haces, ese paciente puede morir. Entonces, Guatemala necesita profundas reformas. Y evidentemente, pues estos partidos tienen una ideología que en alguna medida sigue insistiendo en la necesidad de hacer esa reforma. El resto de partidos que son parte de la partidocracia corrupta son conservadores. ¿Por qué? Porque tratan de conservar este modelo, ¿verdad? Eso es. Mientras que los otros proyectos se plantean como proyectos disruptivos que están exigiendo un cambio. Totalmente. Y usted menciona esta palabra, partidocracia corrupta. Y también menciona a veces a estos partidos que tienen grandes fondos para poder regalar, hacer mítines enormes. Y en ese sentido, cuando usted participa por la presidencia con WINAC, justamente usted señalaba algunas veces de no tener los fondos suficientes para llegar a ciertos municipios, tener que transportarse en la palangana de algún pick-up. ¿Qué nos puede comentar acerca de esas anécdotas que usted pasó en la campaña electoral del 2019? Sí, mira, quienes estamos dentro del tema de la conciencia social, ¿no? y digamos la ética, se nos hace difícil hablar del tema financiero, ¿no? Y vincularlo con la política. Pero si tú no tienes recursos financieros no puedes hacer una campaña. Claro. Necesitas vehículos, gasolina,
comida para los equipos, gastar en electricidad, internet para las cámaras de los comunicadores, hoteles para algunos, porque se necesitan recursos, ¿no? Evidentemente los partidos de la partidocracia corrupta que están vinculados con narcotraficantes, contratistas del Estado, les sobra el dinero. De hecho, están construidos para eso, para llegar al poder y dilapidar el recurso público. En el caso nuestro, pues evidentemente no era eso. Entonces, íbamos como podíamos, ¿no? Yo hice la campaña en un pick-up, muy sencillo, sin seguridad, por ejemplo, no la teníamos, ni pensar poder pagar un helicóptero, nunca. Es decir, lo hicimos como pudimos, de municipio en municipio, y yo creo que eso la gente lo empezó a ver. Y yo les decía en la campaña a la gente eso: miren, ¿dónde están nuestros carros blindados? ¿Dónde está nuestra seguridad? Tómenle fotos. ¿Dónde está nuestro helicóptero? No tenemos. Y la gente se reía y decía que sí. Antes había llegado un partido por ahí que le sobraban esos recursos, y la gente ve. Pero yo te digo, yo estoy muy contento en el sentido de que el guatemalteco y la guatemalteca ya abrieron los ojos. Ya no se dejan engañar, y esa es la gran confianza que tenemos, que en el próximo proceso electoral ya no va a haber más mentiras y la gente va a saber optar por una propuesta distinta. Estoy convencido. Perfecto. Excelente. Yo creo que todos estamos sorprendidos de escuchar sus anécdotas y sabemos de que hacer política es un poco complicado, y creo que usted es un buen ejemplo para instar a los jóvenes también a que se puedan sumar y unir. Nos vamos a ir a un corte, pero en breve regresamos con esto, y para ello quiero dejarle la palabra solo para que les dé esa motivación a los jóvenes. Bueno, miren, jóvenes, yo creo que es justo que estudien, que se diviertan, que se tomen un vinito y toquen guitarra con los amigos, que se vayan a la playa. Todo eso está bien, hay que estudiar, pero hay que darle un tiempo a la patria. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, aquí entre amigos, ¿no?, ¿cuánto tiempo de tu vida le dedicas tú cada día, cada semana, cada mes a la patria? ¿Y cómo se la vas a dedicar? Pues organizándote con los jóvenes para estudiar la problemática social, para hacer propuestas, porque esta patria es el barco donde todos vamos montados. Entonces, hay tanto que hacer lindo en este país, pero no hay que olvidar que hay que atender el barco, porque si no se nos hunde. Participar en política es una obligación de un dentista, de un arquitecto, de una abogada, de un albañil, de todos. La política es parte de la direccionalidad y de los motivos para mantener viva nuestra patria y en mejores condiciones. Yo los insto a ver la política como un desafío necesario y como un elemento al cual no podemos renunciar. Continuemos con nuestras vidas, pero sí también hacer política. Como en otros países, la juventud lo ha hecho, y miren los cambios que se están logrando. Excelente. Nos vamos a un corte y regresamos con esta entrevista. Regresamos. Y regresamos al Banquillo por Más TV en nuestro último bloque, y viene la dinámica, ya se va acercando la dinámica que ustedes tanto esperan, así que no se despeguen porque ya estamos en nuestro último bloque en esta entrevista tan especial con el doctor Manuel Villacorta, que nos acompaña, que nos dio un poquito de su tiempo, y estamos aquí muy emocionados, así que no se despeguen y por favor síganos en nuestras redes sociales porque ya vamos a estar subiendo los TikToks, no se los pierdan. Y sigo aquí con Paola Fonseca, que tiene la siguiente pregunta. Ok, yo quiero saber ¿cuál es el futuro de Manuel Villacorta? Bueno, mira, no lo hice público, pero pasé el COVID muy fuerte, estuve entre la vida y la muerte, bastante, las posibilidades de la muerte estuvieron muy cercanas. Afortunadamente las logramos sobrevivir, pasar, y eso me dio motivos para continuar con la lucha, ¿no? Darme cuenta que hay una tarea por delante, ¿no? Desde lo familiar, desde lo grandioso que es un ser superior, y en eso estoy, ¿no? Creo que es la segunda y la última oportunidad de mi salida del planeta. Mi futuro, pues mira, yo tengo la expectativa de que debo de participar en las próximas elecciones. Creo que mi experiencia en todo lo que he vivido dentro de la academia, lo diplomático, lo vivencial, el haber estudiado tanto este país, conocer sus problemas, saber, digamos, hacer propuesta para solución. Mi edad también ya me da madurez, tranquilidad. Creo que me permite ya como poder ser una opción para intentar dar ese aporte al país. Entonces, yo diría que el futuro va a ser ese, del lado político. Si podemos participar, lo vamos a hacer. No creo que por lo que esté diciendo el Tribunal Supremo siga incrementando mi file que ya tiene de expectativa, ¿no? Que ya me lo abrieron, digo.
Y lo otro, pues la empresa ha estado creciendo afortunadamente. Ujú. Es una empresa importante, creo que ya tengo un socio que me está apoyando por el factor tiempo, hay que hacerla crecer y por supuesto entregarme con más tiempo a mi esposa, a mis hijas y a mis 2 nietos que viven en Estados Unidos. Ese es mi futuro, sí, por ahí va. Buenísimo. Perfecto. Y hablando también del futuro, bueno, después de las elecciones del 2019, usted se involucra en la plataforma del Poder Social Ciudadano Sí, y también en el movimiento de Guatemala Va. sí. ¿Nos podría explicar un poco acerca de eso? Sí, mira, después de las elecciones nos dimos cuenta, la conclusión fue de que en Guatemala, además de ese sistema terriblemente corrupto que existe, ¿no? Y esa partidocracia tenebrosa, que es como un parásito que tiene al pueblo capturado, pero además de ese gran problema, existía otro problema, que es la ciudadanía. Una ciudadanía que se ha hundido en la cultura de la queja, de la desidia, de la apatía, y dijimos, no, eso no puede ser, porque entonces sí no va a cambiar Guatemala. Claro. Tenemos que empezar a trabajar en la formación ciudadana. Y fue así como creamos la plataforma del Poder Ciudadano y finalmente la plataforma Guatemala Va, que es una organización social muy fuerte. No es partido político, no se promueve ninguna candidatura, pero sí estamos trabajando en el tema de la formación. Hemos hecho, digamos, el núcleo paradigmático de nuestro proyecto Guatemala Va es un curso de inductivo de formación política para la juventud, que incluye temas como, por ejemplo, historia de las ideologías políticas, problemas socioeconómicos de Guatemala, conceptos y categorías, por ejemplo, de la ciencia política y la sociología, problemas socioeconómicos, es decir, unas áreas muy interesantes que cuando el joven los recibe y los estudia, Claro. ya tiene una perspectiva distinta del país. Hemos tenido mucha aceptación, ya son más de 5,000 jóvenes los que hemos formado, Wow. desde lo cibernético hasta lo presencial, y vamos con más fuerza. Y la recepción que la juventud nos da en todos los departamentos, incluso por la vía electrónica, nos motiva y nos compromete a continuar. Esa es la plataforma Guatemala Va, formación, ¿verdad? Y lo decimos, no es pecado, es sano decirlo. En esa plataforma hay mucha gente buena, jóvenes, hombres, mujeres, que en un momento dado pueden y deben dar el salto cualitativo hacia la política partidaria, Claro. con cualquier organización que les parezca, porque creemos que sí se necesita más involucramiento de la juventud en el tema político. Entonces la plataforma Guatemala Va es eso, esperamos que continúe, es un aporte ciudadano al cual todos estamos obligados a hacer, ¿no? Nos implica esfuerzo. Afortunadamente hoy hay tanto mecanismo de inteligencia estatal para darnos seguimiento y darse cuenta que no nos financia nadie, vamos Claro. como podemos, con recursos propios. Eso nos tranquiliza, ¿no? La gente pregunta, ¿y cómo se financian? Pues como podemos, cada quien pone su carro para ir a Shela, San Marcos, algún amigo pone una casa, por ejemplo, en Sololá o en Quiché para poder quedarnos, en fin, es como lo hemos estado trabajando y realmente, como se dice, todo es imposible hasta que alguien viene y lo hace posible. Totalmente. Perfecto. Así es. Y para todos los jóvenes que nos están viendo y que les interesa saber un poco más de política, aprender un poco de ideologías, ¿cómo pueden aprender, cómo pueden involucrarse en la plataforma social del Poder Ciudadano en Guatemala Mira, Va? pueden ingresar a un website que es www.guatemalava.org. Guatemalava.org. Ese es el website de la plataforma. Ahí estamos anunciando los mecanismos de integración, los cursos. Nos falta mucho, ¿verdad? Porque quisiéramos tener mucho recurso para hacer esto más grande, pero no lo tenemos. Vamos como podemos. Necesitamos eso, que la gente participe y que apoye para crecer más. Perfecto. Sí. Solo para resaltar un poquito, no solo es en la capital, ¿verdad? Sino que es en diferentes departamentos, municipios. Porque Más TV llega a muchos lugares. Sí, mira, Entonces, realmente nuestra fuerza en este momento se concentró en Occidente. en Occidente. Ahí estamos vinculados con toda la juventud de las extensiones universitarias, tanto universidades privadas como la Universidad de San Carlos, los centros universitarios de Occidente, CUNO, CUNTOTO, CUSAM, por ejemplo, muy buena relación. Llegamos, hay entrevistas, conferencias de prensa, nos reunimos con algunos sectores estratégicos como medianos y pequeños empresarios con sus cámaras, grupos de profesionales, autoridades indígenas ancestrales. Es una dinámica bonita porque los jóvenes están aprendiendo no solo el tema teórico, sino una práctica social y política sana que los va comprometiendo y que les va generando les está despertando el deseo de participar por la política en Guatemala. Bueno, ya saben ustedes, si quieren participar, si quieren aprender un poco de lo que está pasando en Guatemala, si quieren entender un poquito de qué es lo que pasa cuando dicen izquierda, derecha, aquí, allá, pues por favor, métanse.
averigüen un poquito más. Aquí el doctor nos dejó ahí ya la propuesta. Así que pueden ingresar y pues aprender un poco más. Y ahora nos vamos a una pequeña predinámica, porque no es la dinámica que hacemos normalmente, pero para conocerlo un poco más usted como persona. Ya conocimos cómo fue como candidato, ya conocimos un poquito de su persona, de cómo se involucró en la política, de su paso por la embajada, la academia. Pero yo quisiera preguntarle, ¿cuál es su lugar turístico favorito de Guatemala? Bueno, toda es impresionantemente bella, pero si me tuviera que elegir uno así, porque ese es el que tengo que hacerlo, te diría que el mar, la costa sur. Costa Sur. La costa sur, sí. La verdad que ahí me siento yo muy bien, el clima me encanta y ahí me relajo un poco. Ahí me obligo a estar más relajado. Ah, perfecto. Así Sí, es. la playa, qué lindo. Por supuesto que sí, claro. Bueno, ¿y cuál es su comida favorita? Mira, a mí, me haces, Guatemala, a mí de me haces Guatemala. feliz si me pones un plato de frijoles cocidos con queso de Zacapa, tortilla recién salida del horno y chile. Uf, qué delicia. Ahí estoy. Ya no necesito más. Ya nos dio hambre a todos. Aquí, los Ya que se están nos acá atrás de antojó. cámaras, algún día van a conocer a los que Unas están atrás de cámaras. tortillitas. Mira, como decía un amigo colombiano, después de comer eso ya me puedo morir en paz. Hasta los que están detrás de cámaras están así como, ¡hala, qué hambre! Sí. Tenemos hambre. Vámonos ya. Persona guatemalteca que admira. Jacobo Arbenz. Jacobo Vargas. Sí, hombre valiente, que hizo los cambios que el país necesitaba. Y te digo que desde donde despega el empresariado guatemalteco, deshizo hidroeléctricas, carreteras. Es decir, hay que verlo como un hombre integral, ya dejarlo de juzgar como se le juzgó. Trabajó por los campesinos y es la base del gran empresariado local, el gobierno de Jacobo Arbenz. Y no quiso derramar sangre. No quiso derramar sangre, por supuesto. Bueno, en Guate tenemos talento, porque talento siempre hay en Guate. A ver, una canción de Guatemala que sea su favorita o que usted diga, esa canción me encanta. O le recuerda a alguien. O le recuerda a alguien ¿Quién quita? también, ¿verdad? ¿Quién quita que le recuerde a Bueno, alguien? mira, hay muchas, pero por ejemplo, una que me encanta mucho, creo que así se llama, Fuiste tú de Arjona, con ¿Fuiste Gaby tú? Moreno. Sí. Sí, esa me encanta. Y aquí les cuento una síntesis. anécdota. Yo salgo en el video de Fuiste tú, ¿saben ustedes? Búsquenlo y a quien me encuentre ahí en el video de Fuiste tú, Un Un premio. premio. me manda un mensaje y les entrego el libro que escribió el doctor Ok. Autografiado. autografiado. Se los Eso. mando. Se los Perfecto. mando. Pilas Que me ahí encuentre ahí buscando. un screenshot, me lo manda a mi Los- Instagram. Lo Pero sacamos. seguro eras jovencito, muy Era jovencito. chiquito y Sí. tenía más pelo, pero me Muy encuentra. pequeño, seguro. Bueno, ahora una persona en general a la que usted le gustaría conocer. ¿Nacional o internacional? Internacional. Pepe Mujica. Pepe Mujica. Pepe Mujica. Sí, antes de que, Wow. que se muera él o me muera yo, me encantaría conocerlo y poder conversar con él. Wow. Sí. Excelente. Uruguay. ¿Algún hobby que nos pueda contar? Que tenga, que le guste. Mira, el hobby para mí Pasatiempo. es mi trabajo, es el tema de los elevadores, construir ese hobby, ¿no? Tener herramientas y poner tornillos y soldar, todo eso es mi hobby, que es mi trabajo. Entonces, dice, cuando tú encuentras un trabajo donde te sientes bien, deja de hacer trabajo y se vuelve Total. tu realización. Eso, realmente ese sería mi hobby. Aquí va una difícil para usted. Yo sé que esa es difícil. A ver, Libro favorito. Ay, mira, te diría, por ejemplo, si se tratara de cuestión religiosa, los Salmos. Los Salmos. Perfecto. Cuestión política, el mejor libro de la ciencia política, El Padrino, de Mario Puzo. Por supuesto que sí. Y hay uno muy bueno que te recomendé a ti, que hay que leerlo, por eso los fanatismos, queridos fanáticos del autor israelí Amos Oz. Perfecto. Sí. Lo buscan. ¿Película favorita? Nos había contado ya. Uy, mira, ahí hay muchas. Bueno, Por sí, ejemplo, nos me contó. encanta El Cartero de Neruda, Cinema Paradiso, por ejemplo, o El Padrino mismo llevado El por Padrino. Francis Ford Coppola a la pantalla grande. Maravilloso. Bueno, y en la sobremesa platicábamos de los deportes, pero por favor coméntele a la audiencia. ¿Qué deportes practica? Bueno, mira, me encantaba el fútbol hasta que ya prácticamente no lo pude practicar por las condiciones en que estaba. Me dediqué entonces a las artes marciales desde muy joven y tuve un extraordinario maestro, que en paz descanse. Pues prácticamente después de estudiar las artes marciales como eran, ¿no? Me quedo un poco con el tai chi, que ya es para mi edad, ¿verdad? Un poco hacer el ejercicio con unas catas. Me encanta la carrera, me encantaba correr mucho, particularmente cuando había lluvia, horas corriendo, y el ajedrez, que es algo que algún día vamos a implementar en Guatemala para que todas las personas, sin excepción, sepan jugar ajedrez y lo juguemos todos. El deporte del intelecto, el ajedrez. Totalmente. Que lo aprendí a los 4 años, que fue cuando mi padre me enseñó jugando. Wow. Sí. Wow. Sí.
Porque sabemos que no es fácil el ajedrez. No es Sabemos que no fácil. es fácil. Depende, pero cuando tú te vas metiendo te das cuenta que sí. Hay un libro que se lo recomiendo del campeón mundial Kasparov, que el libro se llama Cómo la vida imita al ajedrez. Fíjate, no dijo cómo el ajedrez imita la vida, cómo la vida humana imita al ajedrez. Un libro que te habla sobre tomar decisiones, el factor tiempo. Léanlo, para los jóvenes es fundamental. Cómo la vida imita al ajedrez de Kasparov. Yo espero que todos los jóvenes estén apuntando ahí todo lo que el doctor nos está diciendo. Y ahora espero que todos los jóvenes estén prestando atención porque se viene la dinámica. Así que no se lo pierdan, porque ahorita viene la dinámica y le vamos a explicar. Titi, ¿le puedes explicar cómo va la dinámica al doctor, por favor? Con gusto. Nosotros Paola. vamos a decirle una palabra y usted nos tiene que responder lo primero que se le venga a la mente, pero, por ejemplo, si le decimos el nombre de algún presidente, no nos va a decir presidente, sino lo que a usted piense de esa persona en una palabra. ¿Le parece? Bueno, Está fácil. más o menos. Bueno, ¿empezamos? Sí, ¿comienzas tú? Ok. WINAC. Un proyecto nacido, una palabra, Proyecto Popular. Puedo usar más. Proyecto Popular, nacido en las montañas de Guatemala. Bueno, Universidad de San Carlos. Tricentenaria y gloriosa. Tribunal Supremo Electoral. Tiene que corregir el rumbo. Bueno, Alejandro Yamatei. Un fracaso total. Jordán Rodas. Un intento en una sociedad confrontada. Corte de Constitucionalidad actual. Exacerbación de sus funciones más allá de lo que le dicta la Constitución. Elecciones 2019. Fraude electoral. Aquí va una que ya platicó Jacobo Arbenz. Gloria y prestigio para el pueblo de Guatemala. Sí. Un experimento con sus luces y sus sombras. Israel. Un ejemplo para el mundo visto desde la tolerancia. Jimmy Morales. Un payasete de quinta categoría. Casif. O encuentran la verdad o se sepultan para siempre. Tel Maldana. Una mujer pragmática. Crimen organizado. La tragedia de Guatemala. Diplomacia. Acción para los pueblos y no solo vinos y teatro. Álvaro Arzú. Padre. Álvaro Padre. Sí. El pragmatismo político en su máxima expresión. Dallas, Texas. Una ciudad bohemia, limpia y con mucho carisma. Aldo Dávila. Emanado de las raíces del pueblo. Política. El camino para el desarrollo de los pueblos. Y la última, Guatemala. El objetivo de nuestra lucha. No, muchas gracias, doctor. Con esa ustedes, jóvenes. concluimos. Y yo quisiera pues dejarle el uso de la palabra para que le dé un mensaje a la población en general, en especial a los jóvenes que lo están viendo desde toda la nación. Bueno, mire, yo lo que les quisiera plantear es que Guatemala, pues evidentemente somos una sociedad muy golpeada históricamente desde siempre con violencia, guerra, corrupción, pobreza. Pero tenemos que entender que hay un paso para cambiar. Guatemala es un país con mucha gente joven que tiene un caudal, un potencial impresionante para hacer ese cambio. Tenemos unos recursos naturales envidiables que cualquier país quisiera tenerlos. Estamos ubicados en la región vecina del mercado más grande de producción y consumo del mundo. Tenemos los sitios arqueológicos de un 80% de una de las 5 culturas más notables de la historia humana, para un turismo histórico maravilloso, de aventura, comunitario. Es decir, Guatemala tiene muchísimo para llegar a ser un gran país y lo va a llegar a ser. Es decir, despojémonos ya de la queja, del sufrimiento, de la tragedia y empecemos todos a levantarnos por un cambio. Sí podemos y lo tenemos que lograr. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Y pues no me queda más que invitarlos a seguir viendo El Banquillo y agradecerle Gracias, a usted Paola. por su tiempo, Gracias, por Paola. todo el conocimiento que hoy nos transmitió. Creo que Gracias, Paola. al igual que nosotros, cada uno de ustedes en sus casas, agradecer, ¿verdad? Que actores políticos como usted se puedan levantar y ser la voz de Guatemala que tanto lo necesita también. Así es que muchas gracias, bendiciones para todos en sus hogares y por favor síganos en redes sociales. No se les olvide, vayan ahorita corriendo a traer el teléfono, la tablet, la compu,
Donde usted esté, síganos en redes sociales por Más TV. Y El Banquillo, no se lo olvide. Nos vemos el siguiente martes, no se lo pierdan. Muchas gracias, jóvenes. Gracias de todo corazón.